las intervenciones federales es también por ataque exterior. Si, no sé, una provincia que limita con algún país del exterior, o capaz que no limita, pero bueno, no sé, existe algún peligro de invasión por algún país extranjero, y capaz que el gobernador que está ahí, en el último encuentro hablamos que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, si en una provincia está gobernando, ustedes me preguntaban ¿y qué pasa si no sabe nada con respecto a guerras? Y bueno, existen ciertos asesores, están los ministros, todos, bien, perfecto. Ahora, puede ser que en una provincia, repito, puede ser limítrofe, por ejemplo, haya un peligro de una invasión exterior. Entonces, capaz que el gobernador de esa provincia no sabe nada de cuestiones militares. Nunca en su vida se imaginó que podía llegar a haber un conflicto armado en su provincia. Entonces, para asegurar que funcione correctamente o tratar de solucionar de forma más efectiva, si se quiere, ese ataque exterior, se puede sacar a ese gobernador y poner a otro gobernador que sepa más sobre cuestiones militares o sobre administrar recursos o lo que sea. Así se puede solucionar ese problema. Una vez solucionado ese conflicto, una vez solucionado ese problema, de nuevo se puede volver a poner al gobernador que había sido electo por el pueblo de forma democrática y republicana, o se puede volver a llamar a elecciones. Repito, siempre se verá cuál es la manera de hacerlo. Y vamos con lo último, con respecto a el artículo 29. Es un artículo fundamental. El artículo 29 es un artículo elemental. El artículo 29 plantea que nadie, absolutamente nadie en Argentina, ni el presidente, ni absolutamente nadie, puede adquirir o puede tomar para sí lo que se conoce con el nombre de facultades extraordinarias, o nosotros también lo vimos en tercero con la suma del poder público. ¿Qué significa estas cuestiones? En otro tipo de repúblicas, como era la antigua República Romana, cuando había alguna cuestión específica, repito, esto lo estudiamos en tercero, cuando había alguna cuestión específica, alguna crisis enorme, lo que se creaba era la figura del dictador. Había una sola persona. Antes de explicar esto, voy a explicar lo siguiente. En la República Romana, recuerden, el poder ejecutivo eran dos personas, había dos cónsules. Y a lo mejor puede ser que esos dos cónsules no estuvieran de acuerdo. Entonces se peleaban entre sí para tomar decisiones, para evitar ese tipo de conflictos y la pérdida de tiempo que podía haber, no sé, por ejemplo, por alguna guerra, o porque cayera granizo. Ya vamos a hablar de los granizos. Los romanos le alteraban bastante los granizos a los romanos. Entonces, cuando había alguna cuestión que no podían perder más tiempo, lo que se hacía era, se creaba un cargo superior a esos dos cónsules que tenía el nombre de dictador. En la antigua República Romana, la figura del dictador no tenía una connotación negativa, una connotación peyorativa, como lo conocemos hoy. Sí, a fines de la República Romana, en épocas de la Guerra Civil, ya cuando se empezaron a intentar dar dictaduras vitalicias como Asila, que la rechazó, o dictaduras vitalicias como Julio César, que la adoptó, después Augusto, y eso terminó derivando que esa dictadura vitalicia se transforme en un imperio. Pero volviendo a lo que nos compete, este cargo de dictador para los romanos significaba que durante un periodo limitado de tiempo, durante un periodo limitado y controlado, que por lo general era un año, este dictador reunía todas las facultades en su mano. Tenía el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Tenía la capacidad de hacer lo que quería, de tomar las decisiones que quería, condenar a las personas que quería, sacar la ley que quería, podía hacer absolutamente lo que quería. Pero una vez que termine ese año, una vez finalizado ese mandato, se tenía que parar delante de todo el Senado romano y rendir cuenta de todo lo que hizo. No, mirá, yo le expropié las tierras a fulanito de tal, porque necesitaba ese dinero para hacer espadas y poder ganar la guerra. No, mirá, yo tomé la decisión de capturarle todo el ganado o sacarle todo el grano a tal persona porque tenía un montón y la gente se estaba muriendo de hambre. Y si la gente se moría de hambre, no íbamos a poder defender la ciudad. Y si no íbamos a poder defender la ciudad, íbamos a terminar siendo esclavizados por todos. Entonces, por eso yo tomé la decisión que tomé en ese caso. No había tiempo para esperar que llegue grano de otro. Bueno, daría la explicación que daría. Y si todo el Senado estaba de acuerdo, o la mayoría del Senado estaba de acuerdo, no se lo culpaba a la persona esta por haber tomado esas ciertas decisiones, y después se veían las maneras de no me sale la palabra, de devolverle, por así decirlo, o arreglar, solucionar las cuestiones de las personas que salieron perjudicadas por esa dictadura. Repito, el cargo de la dictadura romana existió durante casi 300 o 400 años.
Y era algo en donde, repito, en la antigua República Romana no era mal visto porque los dictadores llegaban a la dictadura y sabían que era por un tiempo limitado y si hacían lo que querían, rodaba su cabeza. No podían hacer lo que querían por tiempo ilimitado. Entonces, durante mucho tiempo en la antigua República Romana, esto se vio como una solución a los problemas. Tenemos un problema, entonces bueno, ponemos una dictadura, dura por un periodo cortito de tiempo, en caso que haya que renovarla, la renueva otra persona, no se mantiene un mismo dictador, sino que va otro tipo a ser dictador, y se mantiene por esta situación excepcional. Cuando termina la situación excepcional, volvemos a la normalidad, con el Senado, con los tribunos de la plebe, con los cónsules, lo que sea. Entonces, repito, durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo en la antigua Roma, esto se vio como una solución factible, como una solución bastante viable. Me olvidé de los granizos. Cuando granizaban los romanos se volvían completamente locos, pensaban que era un castigo de los dioses y decían que una de las formas de solucionar en los libros civilinos, que eran unos libros sagrados, por así decirlo, de los misterios que tenían los romanos, que se lo habían sacado los etruscos, decían que la manera de solucionar ese conflicto era que la autoridad máxima tenía que clavar un clavo en la pared de un templo. Entonces, claro, había una gran confusión porque los cónsules eran dos. ¿Y cuál era la máxima autoridad? Y si vos lo hacías mal, los dioses se enojaban más todavía. Entonces, para evitar problemas, se nombraba un dictador que pasaba a ser la autoridad máxima, clavaba el clavo, terminaba de clavar el clavo, terminó la dictadura. Había dictaduras que duraban 5 segundos. Clavaba el clavo, listo, ya está. Explicaba por qué clavó el clavo, todo el mundo apoyaba, decía que sí, aplaudían y seguían la vida completamente normal. Cerramos el paréntesis histórico y continuamos entonces. Esta cuestión de la dictadura es algo que está vigente en la posibilidad de todos los tipos de repúblicas. En todos los tipos de repúblicas, justamente por esta historia de la República Romana, tienen que explicar si se permite o no se permite otorgar estas facultades extraordinarias. De hecho, por ejemplo, en la Guerra Civil de Estados Unidos, en Estados Unidos que nunca tuvieron la figura de un dictador, durante muchísimo tiempo, durante algún tiempo de la guerra civil, se planteó si a Abraham Lincoln le daban la capacidad de esta dictadura, de ser un dictador, para poder tomar decisiones más rápidas adentro de una guerra. Bueno, al final no se terminó dando, pero fíjense, ¿por qué digo esto? Porque para saber que en cualquier tipo de república esta posibilidad existe. Y bueno, ¿qué es lo que plantea nuestro artículo 29 de la Constitución? Recuerden, la Constitución se hizo en 1853, se hizo un año después de la batalla de Caseros. Durante muchísimos años en Buenos Aires hubo una persona, estuvo Juan Manuel de Rosas, que retuvo para sí la suma del poder público, en donde podía tomar cualquier decisión que quería, reunía para sí los tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Podía tomar cualquier decisión que quería por el tiempo completamente indeterminado y no tenía que rendir cuentas a nadie. No tenía que rendir cuentas, no tenía que decirle nada absolutamente a nadie. Después de esto, después de la caída de Rosas en Buenos Aires, para intentar poner orden, Urquiza también se impone con la figura de dictador, repito, dictador por reunir las tres facultades, los tres poderes, para intentar solucionar la crisis. O sea, para tratar de sacar un dictador, viene otro que se proclama como dictador para que no haya una dictadura. Es algo bastante loco, pero bueno, son cosas que pasaron en la historia argentina, por eso es importante aprender estas cuestiones. Y cuando se crea la Constitución, el 1 de mayo del 53, de 1853, se impone este artículo 29. Se impone este artículo 29 en donde se plantea que está completamente prohibido por una cuestión constitucional que se reúnan las facultades extraordinarias en una sola persona. O sea, está completamente prohibido, es netamente anticonstitucional que una persona, ya sea el presidente, ya sea que haya sido electo por el 98% del pueblo, ya sea, no importa, es netamente anticonstitucional que una sola persona tenga para sí el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Por qué? ¿O por qué las personas que hicieron la Constitución creyeron que esto era tan importante? Porque cuando una sola persona reúne en su propia mano estos tres poderes, recuerden, tiene el poder legislativo, puede hacer la ley que quiera, la ley que se le ocurra. Tiene el poder ejecutivo, la puede poner en funcionamiento, puede hacer que esa ley sea
esté en funcionamiento y tiene el poder judicial. Puede tener la capacidad de juzgar quién es inocente y quién es culpable según se le plazca. Y si no existe una ley todavía para juzgar a alguien que quiera juzgar, puede tener la posibilidad de crear una nueva ley a gusto y placer, como se le encante, de ponerlo en ejecución y juzgarlo, y juzgarlo de una a esa persona, ya sea casos puntuales o casos generales o lo que sea. Entonces, este artículo, el artículo 29, lo que intenta hacer es garantizar la cuestión republicana, garantizar la estructura republicana de gobierno a lo largo de toda a lo largo de todo el país, para toda la Constitución Nacional, para toda la estructura de gobierno nacional. Así que bueno, estos serían como los artículos o las cuestiones más interesantes o más macro, por así decirlo, que tendríamos que saber de la primera parte de la Constitución Nacional.